Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, todo este trabajo con el Fondo Monetario Internacional también prevé una agenda o un cronograma en cuanto a esas reformas públicas que generalmente se discuten mucho el tema de, por ejemplo, la superintendencia de pensiones, las compras públicas están incluidas también en el paquete, las garantías mobiliarias, un montón de proyectos económicos que buscan apuntalar una transformación dentro del país. Desde la óptica de ustedes, ¿cómo ven estas reformas y les parece que es suficiente para tener una mayor actividad económica o cuál es más o menos la visión que ustedes están teniendo sobre todo este trabajo? Bueno, sin duda hay reformas sumamente necesarias, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el sistema de pensiones es una miopía no sentarnos a mirarlo en este momento, porque obviamente es un problema que nos va a explotar en las manos a todos en los próximos 10 años si no empezamos a hacer correcciones estructurales desde ahora. De vuelta, hay una situación crítica ahí. Solamente el 22% de la población económicamente activa está inscrita en el sistema de previsión social, lo que implica nuevamente un enorme espacio de evasión. Es decir, no sé qué tanto tendríamos que reformar el sistema provisional si el 100% de las empresas pagaran el IPS, ¿verdad? Entonces, hay una hipótesis de reforma por un lado, pero hay un trabajo necesario de formalización también muy importante, por otro lado, que creo es la base de la solución de los problemas, ¿verdad? Y sí, también otros proyectos como el que mencionaba, el de las garantías bancarias, son elementos dinamizadores de la economía, son herramientas más modernas que ya se aplican en otros países que nosotros todavía no las tenemos tan desarrolladas y que básicamente permiten una mayor agilidad en la obtención de créditos y una mayor facilidad de apalancamiento de las empresas que quieren crecer, ¿verdad? Hoy hay muchas empresas que tienen negocios en crecimiento, pero que todavía no tienen una historia o una estadística tan sólida que les permita, desde esa perspectiva, a los bancos otorgarle una línea de crédito importante. Entonces, la capacidad de otorgar garantías no tradicionales es una herramienta muy importante para las pequeñas y medianas empresas para poder obtener acceso al crédito y desarrollar todo su potencial, ¿verdad? Por otro lado, esta situación es más coyuntural, pero es una realidad. Las tasas de crédito están sumamente elevadas en este momento. En el mundo, es cierto que no es solamente en el Paraguay. Se esperaba ya una pequeña reducción o por lo menos una estabilidad de las tasas a nivel de la Reserva Federal Americana, que volvió a aumentar 0,25 puntos porcentuales, lo cual no fue la señal que esperaba el mercado en general. Pero los economistas con los que nosotros hemos consultado insisten en que el Banco Central del Paraguay ya debe empezar a bajar las tasas de las letras de regulación monetaria para, de alguna manera, abaratar el costo del dinero y hacer que el crédito vuelva a fluir a la calle, ¿verdad? Porque en este momento existen proyectos que a cierta tasa perdón, a cierta tasa de intereses eran rentables o realizables y a las tasas actuales no lo son. Entonces hay muchos proyectos pendientes de ejecución que están esperando un momento de mejores tasas de intereses para lograr de alguna manera financiarse y arrancar, ¿verdad? Y bueno, y la mirada final puede estar en la posibilidad de llegar al grado de inversión, ¿verdad? Si llegáramos al grado de inversión, con probablemente muchas de las reformas que propone el FMI estén enfocadas hacia poder obtener, digamos, finalmente esa calificación, nos permitirá no solo la inversión extranjera, sino también la financiación desde el exterior a tasas mucho más convenientes. Entonces, creemos que sí, muchas de las reformas allí propuestas, sin olvidar del gasto público, que para nosotros es la más importante de todas, nos van a traer una serie de beneficios, algunos operativos directos desde Paraguay y otros como nación o como mirada del mundo hacia el Paraguay, que nos permite dar un salto cualitativo importante, ¿verdad? La generación de mano de obra o la ampliación del PIB a los niveles que plantean los candidatos presidenciales solamente se va a dar si hay una avalancha de inversión internacional en el Paraguay en los próximos años. De otra manera, con la capacidad local de generación de negocios y los capitales locales nomás, no creo que podamos estar en condiciones de ampliar en condiciones superlativas el tamaño del PIB actual. Iván, quería aprovechar para preguntarte algo que mencionaste al inicio de la entrevista prácticamente, el debate o las conversaciones que hubo con los candidatos presidenciales, teniendo en cuenta de que, bueno, vamos a tener nuevas autoridades
en el país y es muy importante saber qué propuestas económicas tienen, teniendo en cuenta las necesidades también de nuestra economía. Ustedes, desde el Centro de Importadores, ¿cómo ven la comunicación o el debate que hubo sobre propuestas económicas? ¿Les parece suficiente? ¿Hay suficiente información para saber cuáles son los proyectos económicos de los principales candidatos o les parece que estamos un poco flojos en esa materia? Bueno, nosotros habiendo visto otros diálogos o otras presentaciones que se hicieron en otros gremios, optamos por una metodología diferente en la cual redactamos una serie de preguntas específicas de nuestro gremio, de nuestros asociados y de otros gremios estratégicamente aliados a nosotros, y les remitimos esas preguntas a los candidatos antes de las presentaciones, de manera que efectivamente vengan preparados con respuestas concretas y técnicas a las preocupaciones que tenemos, ¿verdad? Porque de otra manera, si uno mira hoy la discusión en diferentes ámbitos y las disertaciones en diferentes lugares que dan los candidatos, rondan siempre la misma explicación respecto a la seguridad jurídica, la necesidad de una mejor seguridad física, a algunos temas muy generales, pero en temas concretos y específicos la cosa se va diluyendo, ¿verdad? Entonces nosotros adoptamos esa metodología que te decía y la verdad que creemos que en el debate en el Centro de Importadores fue muy provechoso en ese sentido porque ambos candidatos vinieron con las ideas claras de qué es lo que nosotros necesitábamos saber y las respuestas fueron bastante dirigidas a esas preocupaciones específicas que tiene el sector importador, ¿verdad? En otros ámbitos sí creo que el nivel de claridad respecto al proyecto o a la hoja de ruta específica de ejecución económica o de cómo se van a lograr los objetivos que ellos se proponen está todavía bastante gris, ¿verdad? Normalmente anuncian objetivos interesantes, conceptualmente muy válidos, pero lo que queda un poco en duda es cuál es el camino o cómo vamos a recorrer el camino para llegar hasta ahí, ¿verdad? Las ideas son loables y las apoyaremos como gremio para llegar hasta donde ambos candidatos proponen, pero realmente el camino del cómo todavía está bastante poco claro y bueno, creo que esa va a ser la tarea de quien resulte electo en este abril. De aquí a agosto, realmente tener un plan de gobierno y una hoja de ruta muy clara de cuáles son los primeros pasos y cómo se ejecutan y sobre todo qué ayuda necesitan el sector privado, porque en una confrontación entre el sector público y el sector privado, ninguno de los dos salimos ganando. Aquí, ante un nuevo gobierno, tenemos que definitivamente aunar esfuerzos y encontrar un camino de crecimiento que nos beneficie a todos, ¿verdad? Iván, precisamente, no sé si habría, por ejemplo, identificado algún primer paso que tendrían que dar las nuevas autoridades desde el centro de importadores o desde el sector privado. Estuvimos hablando de toda esta serie de reformas que son necesarias para nuestro país. Hay un montón de cosas para hacer y se tiene que empezar por un lado. ¿Ustedes tienen identificado algún tipo de objetivo prioritario que tendrían que tener las nuevas autoridades cuando inicien el nuevo gobierno en materia económica? Sí, para nuestro sector hay un objetivo prioritario, es muy sectorial, pero bueno, es lo que nosotros entregamos también, digamos, a los candidatos y tenemos como pendiente desde hace varios gobiernos. Hemos hecho en su momento un análisis de lo que se llaman los sobrecostos de importación en Paraguay o el costo de nuestra mediterraneidad, que además de los costos adicionales de flete y complicaciones del río que tenemos habitualmente por nuestra situación geográfica, existen esta serie de otros elementos y sobrecostos que el gobierno nos va cobrando en diferentes lugares o en diferentes estamentos. Y bueno, hay una propuesta concreta del Centro de Importadores, hay un trabajo conjunto que se hizo también con el TIFAS, que es una agencia del gobierno americano, y con otros gremios como la Unión Industrial Paraguaya, donde se han relevado todos los procesos de comercio exterior, tanto de importación como de exportación, y todas las trabas, burocracias y sobrecostos que eso tiene, y que por lo tanto incrementan el costo de operar en Paraguay, ya sea para importar o para exportar. Eso está documentado en un manual de trabajo en donde los siguientes pasos es ir implementando los cambios en las dificultades que se han encontrado en ese proceso y obviamente ir tomando las decisiones para ir eliminando esas barreras, ¿verdad? Así que en algo creo que hemos colaborado en la entrega de ese material porque son planes de acción de corto plazo con los cuales se podría, si hay decisión política, empezar inmediatamente a cambiar ciertas cosas. Iván, breve y finalmente, para no robarte tampoco demasiado tiempo, las perspectivas económicas para este año 2023, pese a este movimiento electoral,
son positivas desde el sector importador, las perspectivas desde el centro de importadores son auspiciosas para este 2023. Bueno, ahí tenemos una discusión entre la macroeconomía y la microeconomía, ¿verdad? La macroeconomía, como todos saben, tiene perspectivas económicas auspiciosas. Estamos hablando de un crecimiento del 4,5%, que algunos ya pronostican hacia el 5%, dependiendo de cuánto resulte finalmente la cosecha de soja. Las hidroeléctricas van a producir 50 o 60% más de la capacidad que produjeron el año pasado debido al caudal de los ríos. Hay inversiones grandes en el norte del país, en Concepción, que están trayendo recursos al Paraguay, van a generar mano de obra de inversión radicada en el Paraguay. Probablemente eso sostenga también el tipo de cambio en una tasa razonable o incluso deba hacerlo bajar un poco más de lo que hoy estamos. Entonces, hay elementos para pensar que la macroeconomía tiene que desarrollarse favorablemente. Ahora, eso tiene que bajar a la microeconomía y siempre hay un delay, hay un tiempo en que transcurre entre que la macroeconomía mejora y la microeconomía lo siente, ¿verdad? Hoy mismo, el primer trimestre del año, no ha sido desde la microeconomía o desde la mirada de los indicadores de consumo, no ha sido precisamente bueno. En muchas categorías, tenemos resultados de ventas del primer trimestre inferiores al primer trimestre del año 2022. Las campañas electorales, incluso, que normalmente en esta época distribuyen bastante circulante en el mercado, no han sido tales, ¿verdad? Creo que hay limitaciones financieras en ambos partidos principales, entonces de enero a marzo no se ha sentido mucho la influencia económica de las campañas electorales. Esperemos que en este mes de abril eso cambie radicalmente, pero te diría que hoy todavía miramos el año con cautela porque si bien parece que los números macroeconómicos van a alcanzarse, hay que entender en qué momento y cómo eso va a acercarse a la microeconomía. No olvidemos que tenemos ciertos factores distorsivos de nuestra realidad de mercado, como el contrabando, que está floreciente. O sea, desde el momento en que estábamos todos en campaña electoral, los pocos controles de contrabando que existían hacia finales del año pasado básicamente han desaparecido. No habrán visto ustedes mayores noticias de prensa en las cuales se hayan incautado grandes cargas de contrabando. Entonces hoy el contrabando tiene vía libre para funcionar y esperamos que eso cambie inmediatamente después de las elecciones y nos devuelva un poco de competitividad a los importadores formales, ¿verdad? Para nosotros realmente esa es una amenaza muy seria. La devaluación en la Argentina se estima que seguirá siendo del mismo orden que hemos tenido en años anteriores, o sea que por el lado de la competitividad cambiaria no vamos a mejorar mucho. Del lado de Brasil también la cosa está relativamente inestable en cuanto a la depreciación del real. Así que sí, para la microeconomía hay riesgos que no están a la vista cuando se hace el análisis simplemente macroeconómico, ¿verdad? Iván, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, la visión del Centro de Importadores sobre los diferentes temas económicos es sumamente importante. También nos queda pendiente analizar los detalles acerca de la actividad importadora, los desafíos que ustedes están teniendo y esperamos contar con tu participación en otros programas, Iván. Sería un gusto, Eduardo, un placer estar en contacto contigo, con tu audiencia y bueno, a las órdenes para seguir discutiendo temas de interés mutuo. Muchísimas gracias, Iván. Estuvimos en conversación con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay.